¿Qué aprendimos en la sesión de literatura infantil y juvenil? Bueno, pues aprendimos a contar la realidad desplazándonos muy suavemente a través de una imagen inicial que impacta por su extrañeza. Una imagen que sea realmente imposible en la realidad, pero es que de ahí nos vamos a trasladar a la realidad. Es solamente esa primera imagen como el impacto, como el recibimiento que tenemos de parte de la obra para luego tratar temas que son, bueno, muy cercanos. Es que siempre eso es la literatura, ¿no? La literatura siempre es tratar acerca de la realidad con ciertos recursos para mirarla desde otros ángulos. Y bueno, en realidad me refiero al libro Conrad o El niño que salió de una lata de conservas, de la autora Christine Nostinger, una de las autoras más importantes de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. Ella nació y vivió en Austria. Nace en 1936 y muere en el 2018. Apenas hace 2 años que partió Christine y bueno, nos dejó una obra inmensa, preciosa y nos dejó todos estos recursos. Para los que quieran aprender a escribir, nos dejó todos estos recursos y para los lectores dejó 100 obras, ¿sí? Bastante prolífica esta autora. Pero bueno, vamos a hablar primero de Christine y luego de un libro muy particular y divertido de esta autora, ¿sí? Christine nace en una familia de pocos recursos, de condición humilde y un claro rechazo al fascismo. De pequeña ella veía a su padre seguramente despotricando contra las injusticias mientras se inclinaba sobre los relojes destripados y arreglaba los misteriosos engranajes de tiempo encapsulado. ¿Sí? Que por algún equívoco, ya sabemos cuando un reloj se descompone, tal vez es que algún equívoco de la mecánica se negó a dar cuenta exacta del tiempo real. Y sí, es que el padre de Christine era relojero. Y por otro lado, su madre, que daba clases a los niños con estrategias muy personales y creativas, también intentó, por supuesto, acercar a su propia hija al mundo del arte y a la ciencia. Entonces tenemos aquí una familia trabajadora y humilde, muy cercana a las manifestaciones artísticas. Es decir, estaban inquietos por esto que el arte nos da a todos, ¿no? La joven Christine supo desde muy joven que deseaba estar cerca de ese mundo que transforma la vida y sus cuitas en productos artísticos. Tenía facilidad para el dibujo y esto la llevó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Al comienzo de su carrera profesional, ya ella escribía para algunos diarios y revistas. Además, trabajó en proyectos publicitarios y en medios de comunicación. En este mundo descubrió el inmenso poder de la palabra y las formas en que impacta a la comunidad una historia. Sí, es que esto es muy importante. Cuando las personas están cerca de estos medios de comunicación, ya sea las revistas, los diarios o el radio donde también trabajó ella, bueno, se dan cuenta, perciben el poder inmenso de la palabra. O sea que este es un don, el poder estar ahorita comunicando la historia de la propia autora a otros y que otros a través de su historia descubran algo personal, bueno, es un don que tenemos los seres humanos. Todos estos antecedentes alimentaron, pues bueno, a la escritora, ¿sí? Y también fueron el ambiente propicio para que conociera a su esposo, el periodista Ernest Nostlinger. Con él tuvo 2 hijas que, no dudamos, alimentaron muchas de las aventuras de sus libros con sus inevitables aventuras cotidianas, ¿sí? Sus impulsos creativos surgen de observar la problemática de la vida real, tales como la discriminación, la doble moral, el racismo, la violencia de género, y Nostringer trata estos temas sin ningún melodrama. ¿Sí? Más bien entendida de que el buen humor y la ironía son sus aliados a la hora de un entendimiento más profundo de la realidad, ¿sí? Porque cuando usamos el melodrama, bueno, es muy fácil el impacto inicial. El melodrama genera un impacto inicial, nos conmueve. El problema es que tiene que quedarse para que nosotros hagamos cambios o nosotros vayamos a observar esto que leímos en la historia, vamos a la observación del mundo real
y es a través de la ironía y el humor que se queda por más tiempo, ¿sí? Ella suele incluir numerosas ilustraciones en sus libros que en un principio realizaba ella misma. Ya les conté que había estudiado en Bellas Artes de Viena, en la Academia de Bellas Artes en Viena. Entonces ella tiene pues nociones de ilustración, de dibujo, de arte, y al principio ella ilustraba sus libros. Ya después, obviamente que muchísimos ilustradores deseaban ilustrar sus libros y las editoriales prefirieron que se pusiera a escribir. Pero bueno, es interesante saber esto. A partir de 1970 se dedicó ya a escribir para niños y jóvenes. Su obra produjo una cierta polémica que todavía sigue vigente, porque su ideología claramente liberal y muy progresista es resentida pues, por algunos grupos de la sociedad pasada y aún de la nuestra. Sus puntos de vista sobre las relaciones familiares, la escuela, la educación, ya saben, el sistema escolar que a veces tiene sus bemoles, las relaciones entre jóvenes, desde la amistad hasta el erotismo que ya surge desde temprana edad y ella no lo oculta, ni lo critica, ni lo pervierte. También la marginación, la intolerancia o la liberación de la mujer son temas que todavía se cuestionan diversos educadores como adecuados para jóvenes lectores, ¿sí? Y ella los trata, por eso es que su obra en algunos ámbitos es un poco polémica. Seguramente las conversaciones familiares entre la maestra de niños y el relojero abrieron los ojos a Christine desde pequeña con respecto a problemas fundamentales de la sociedad. Y no quiso ella misma hurtar a los niños la posibilidad de que enfrentaran estas irregularidades sin el apoyo de la ficción. Es decir, ella pensó que todas estas cosas con las que se iban a enfrentar los niños por el simple hecho de estar en este mundo, pues ella no deseaba hurtarles la posibilidad de que se enfrentaran primero o al mismo tiempo con el poder inmenso de la ficción, ¿sí? Como observadores curiosos y luego como críticos de las fallas que perviven en una sociedad que debiera servir, por supuesto, para el amor y el apoyo, y en cambio sirve en muchos casos para reprimir en mucho la inquieta alma de los niños y de los adultos, ¿sí? Pero su obra no es grande solo porque trata temas sociales, adaptando sus tramas para los niños y jóvenes. Nadie discute sus cualidades literarias ni su papel innovador en la tendencia realista de la literatura europea infantil y juvenil del último tercio del siglo XX. En sus manos, esto se convierte en realismo crítico, con influencias en obras fundamentales como La montaña mágica de Thomas Mann. En la obra de Christine Nostlinger, la novela de aprendizaje se transforma en cuento de iniciación, con el uso de un lenguaje sencillo, lleno de humor y ternura, para atraer y atrapar a los lectores. Sí, es que ella es muy humorista, ¿sí? Dice las cosas más serias, a veces más trágicas, con un sentido del humor que te permite estar cerca de la literatura y sentirla como, pues como que estás platicando con una amiga. Acaparó los premios más importantes de literatura infantil y juvenil, como el premio Hans Christian Andersen, que es equivalente al premio Nobel. En el ámbito de literatura infantil, el Hans Christian Andersen es el premio Nobel de este género. Y también el Memorial Astrid Lindgren, estos dos premios, ¿no? Además del Premio Nacional de Literatura Infantil de Austria y Alemania, en 2 ocasiones en cada uno de estos países. Y bueno, su obra es muy extensa. Ella publicó más de 100 libros. Pero hoy solo hablaremos de Conrad, o el chico que salió de una lata de conservas. El libro pues narra el caso de la señora Bartolotti, una mujer que no tiene hijos, pero que un día recibe por correo un niño de 7 años. Y el niño viene dentro de una lata de conservas. Si bien al principio pues ella no sale de su admiración, después lo toma como algo muy natural porque ella solía comprar cosas y con cupones, entonces pues le llegaban muchas compras que ella hacía por medio de los cupones, así es que bueno, dice seguramente esto lo debo haber comprado. Y de esta manera se verá envuelta en varias situaciones emocionantes con Conrad. Los vecinos pues que la ayudan, pero también chismean cuanto pueden, y Kitty, la hija de
uno de los vecinos, se convierte en la mejor amiga de Conrad e incluso en su primer amor. Todos estos son los personajes esenciales en la historia y con ellos Nussklinger construye el mundo al que se tiene que adaptar Conrad. Sí, porque Conrad resulta que como viene en una lata de conservas, viene diseñado para ser el niño perfecto. ¿Sí? Entonces todos estos personajes que son, pues no son muchos, pero sí resumen a la perfección el mundo en el que vivimos, ¿sí? La escuela, el vecindario, los amigos, la familia, las convenciones sociales, lo que se espera de cada miembro de la estructura social, lo que se espera de la mujer, de la madre, del padre, de los hijos, de los amigos y de los profesores. Con este universo, ella logra construir la trama de este libro y logra darnos información del mundo. Es muy importante la manera en que ella filtra todo esto que es complejo y lo filtra hasta una historia entrañable, ¿sí? Y bueno, para hablar de este libro, nada mejor que leerles un fragmento, ¿sí? Ahí vamos. La señora Bertie Bertolotti vivía sola. Tejía alfombras de vivos colores para ganarse la vida. Su marido hacía tiempo que se había ido a vivir a otra parte. La señora Bertolotti se llamaba a sí misma criatura, que era como la llamaba su madre de pequeña para ordenarle que hiciera cualquier cosa. Y una vez que fue mayor, era como la llamaba su marido cuando le pedía que le preparase la comida. Como ahora ya no tenía con ella ni a su madre ni a su marido, la señora Bartolotti se había acostumbrado a seguir diciéndose criatura a sí misma. Criatura, ahora vas a lavarte y a vestirte como es debido y a ponerte a trabajar, pero rápido. Tenía la manía de comprar por catálogo cualquier cosa, la necesitara o no. Si encontraba un cupón de pedido, no podía resistirse y lo enviaba. Por eso, una mañana, cuando el cartero le trajo un gran paquete, no se extrañó. Lo miró con curiosidad. Pesaba mucho y ella no recordaba haber pedido algo que pesara tanto. Su asombro fue mucho mayor cuando por fin abrió el paquete y encontró una lata de conservas de la que salió un niño pequeño, de unos 7 años. Junto al niño y la lata, una carta le informaba de que aquello era su pedido de un hijo en conserva, que esperaba que reuniera todo lo necesario y le aseguraban que el niño cumplía con todas las condiciones de un buen hijo, como se anunciaba en la publicidad. Aquel niño se llamaba Conrad y era simplemente el hijo perfecto. Pues bueno, podemos observar en este fragmento que acabamos de leer varios detalles. Un fragmento tan cortito y que tiene ya muchas cosas para analizar. Primero que nada, Christine nos muestra cómo el marido y la madre de la señora Bartolotti le llamaban criatura. Es decir, había una minimización desde que era niña y luego cuando fue esposa. Y de esta manera a nosotros nos parece muy curioso, el lenguaje es muy simple, pero hay una crítica a este tratamiento de inferioridad desde parte de la madre, que además utilizaba este término para hablarle e imponerle a la niña ciertas conductas, ¿sí? Y por parte del marido vemos que le dice criatura, sobre todo cuando le pide que le sirva la comida. Con esto tan sencillo ya la autora está manifestando algo muy profundo, algo que no funciona bien, que además nos deja la impronta cuando se van estas personas, ya no tiene a su madre, ya no tiene a su marido, pero ella se sigue diciendo a sí misma criatura. Es decir, hay una impronta que queda y quedamos marcados por esta palabra, en este caso por la palabra criatura. Por eso Conrad, el niño que salió de la lata de conservas, también será la novela la historia en la que va a aprender la propia señora Bertolotti. Todos los personajes junto con Conrad aprenden algo, evolucionan. Y bueno, otro detalle muy importante para tomar en cuenta con esta breve introducción es cómo la imagen inicial, la imagen de cómo llega Conrad en una lata de conservas como un producto, nos indica también esta visión del niño como un producto perfecto, como un producto que se entrega y está
a la satisfacción del cliente, es decir, a la satisfacción a lo mejor de los padres o de la sociedad, y sin libertad, ¿no? Constreñido dentro de una lata de conservas. Por supuesto, la riqueza será como él fuera de la lata de conservas y en contacto con el mundo, en contacto con la amistad, con el cariño de la señora Bartolotti y de todas las personas que lo rodean, cómo va a ir enfrentándose a esto que en el mundo no es perfecto, ¿sí? Y siendo él un producto perfecto, cómo se va a enfrentar a esta imperfección del mundo. Tiene muchísimas lecturas el libro, tiene muchas lecturas y eso es lo que lo vuelve literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura debe tener muchas lecturas. Cada uno de nosotros puede aportar su visión. No quiere decir que lo que yo estoy proponiendo sea absoluto, ¿no? Esa es mi visión de esta pequeña introducción del libro y se me hace importante notar que ya desde estas primeras palabras nos está contando la autora detalles muy importantes y para tomar en cuenta, ¿sí? Detalles acerca de nosotros mismos, de nuestra sociedad, como es por supuesto el detalle de que la señora Bartolotti es compradora compulsiva, ¿sí? Compradora compulsiva de cupones. Cuando aparecen cupones ella los compra, casi no importa si necesita o no el producto, más bien nos dicen que prácticamente ningún producto de los que compra por este medio lo necesita. Y nos habla de cómo estamos en ese consumo de cosas innecesarias, de cosas que no necesitamos, pero hay una necesidad profunda dentro de cada uno de nosotros, por lo que vas e intentas comprar eso que está afuera, intentas ser consumidor de algo que está afuera y que en este caso, bueno, la señora Bartolotti tiene la fortuna de que ha llegado hasta las puertas de su casa Conrad o el niño que está dentro, que salió de una lata de conservas. Y pues yo espero que también vayan, averigüen del libro y si no, que sigan nuestras sesiones, porque en estas sesiones les compartimos estos asombros, ¿no? Estos gozos que nos da la literatura infantil y juvenil, que yo no sé, me cuestiono si es realmente para niños y jóvenes, puesto que muchos adultos encontramos inmenso placer en la lectura de estas obras.